Buenas tardes. Buenas tardes, Lenías, ¿cómo estás? Vamos a dar inicio. Buenas Buenas tardes, doctora tardes. Gabriela. ¿Cómo están? Buenas tardes. Doctora Gallardo, buenas Bien, tardes. gracias. Y bueno, el defensor que también ya ingresó. Les vamos a pedir a los compañeros de comunicación, bueno, que vayan viendo el tema de la transmisión, por favor. Doctora Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Para están? las redes sociales doctor. y vamos a dar inicio. Buenas tardes, estimado doctor. Buenas tardes. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, a quienes nos siguen a través de nuestra plataforma virtual y a las personas que están también presentes en medio de nuestra plataforma Zoom, nuestras plataformas virtuales. Un saludo cordial a cada una y cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a iniciar este conversatorio internacional denominado Derechos Políticos de las Mujeres Libres de Violencia. En el marco, por supuesto, también del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recuerda el 25 de noviembre. La Defensoría del Pueblo, de manera articulada, por supuesto, con el Comité de Género del órgano judicial de Bolivia, tiene el grato honor de dar inicio a este conversatorio. Y bueno, por supuesto, también tenemos a invitadas especiales que vamos a ir saludándolas y vamos a ir cediendo la palabra. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro conversatorio. En una primera oportunidad vamos a tener una presentación del Defensor del Pueblo de Bolivia, el doctor Pedro Francisco Calizaya. Luego vamos a tener una presentación de la doctora Karen Gallardo, magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional. Seguidamente va a estar la doctora Mónica Gabriela Sauma, especialista en género y bueno, gran amiga y compañera también. Y al finalizar vamos a tener la presentación de Dolores Gandulfo. Muchas gracias, Dolores, por ser parte de nuestro conversatorio. Ella nos sigue desde Argentina. Entonces vamos a iniciar y vamos a presentar a nuestro primer panelista. Él es el doctor Pedro Francisco Calizaya. Les pido por favor a las personas que nos están haciendo seguimiento en nuestras redes sociales, puedan también dejarnos sus nombres, puedan dejarnos si tal vez hay alguna consulta por ahí, también abrimos esa posibilidad. El doctor Pedro Francisco Calizaya es doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad de Valencia. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con 2 especialidades, una en Derecho Procesal Penal y Nuevo Código Procesal Civil por la Universidad Andina Simón Bolívar y otra en Derechos Humanos por la Universidad de Lund, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Suecia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Mayor de San Andrés y maestro titulado de la Normal Integrada Simón Bolívar. Actualmente, él es el Defensor del Pueblo, quien va a iniciar nuestro conversatorio, Derechos Políticos de las Mujeres, y le cedemos la palabra al Defensor del Pueblo. Adelante. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial a nuestra magistrada tribuna Karen Gallardo, actualmente magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional. Un saludo a Gabriela Sauma, que también es una compañera que conocemos en el tema de la defensa de los derechos humanos. A Dolores Gandulfo, que es la directora ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por supuesto a Nehemías Vidal, que es el jefe de la Unidad de Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Es un verdadero placer estar con ustedes compartiendo este espacio, y a todos los que nos ven, nos siguen por las redes sociales, un saludo especial desde la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Yo voy a compartir la pantalla para la presentación. Un segundito, por favor.
Muy bien, les decía que para nosotros es importante este encuentro porque nos permite en el ideario que tiene la Defensoría del Pueblo realizar un balance de los derechos políticos de las mujeres en Bolivia en ocasión de una fecha tan importante como la que estamos nosotros ahora tratando de visibilizar con este evento. La Defensoría del Pueblo es una instancia de defensa de los derechos de las personas, es una instancia de defensa de la sociedad y pues en esa lógica, a vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues consideramos que es oportuno analizar y reflexionar sobre cuánto se ha avanzado en la reivindicación del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. También es importante recordar el Estado, al Estado, los compromisos adquiridos y las tareas pendientes en términos de transformaciones estructurales que la sociedad boliviana requiere para avanzar hacia la igualdad, hacia la equidad y la justicia social. Esta exposición justamente está destinada a realizar este balance a través de algunos ámbitos que nosotros queremos visibilizar en ocasión también de la actividad institucional de la Defensoría del Pueblo. Para iniciar, no podemos dejar de recordar la participación de las mujeres en la vida política a lo largo de la historia de nuestro país. Esto implica retrotraer, recordar, rememorar los roles que jugaron mujeres en distintos momentos de la vida de nuestro Estado, mujeres como Bartolina Sisa, Gregoria Paza, Juana Zurduy, de Padilla, Adela Zamudio, Domitila Barrios de Chungara, María Barzola, Remedios Loza, Lidia Geiler Tejada, Silvia Lazarte y por supuesto Ana María Romero de Campero, entre otras tantas mujeres que han aportado a la construcción democrática del país. Esto es importante mencionarlo porque a partir de la acción de estas mujeres se han ido construyendo lo que nosotros ahora conocemos como los cambios en la normativa, en el ejercicio, en el ámbito de los derechos políticos en nuestro país. Pues corresponde reconocer que hay cambios en esta normativa electoral boliviana y que permite justamente el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, como emergencia de la lucha de las organizaciones de mujeres, de esas mujeres que contribuyeron a lograr una composición de al menos 50% en las listas electorales presentadas por los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Esto nos permite por lo menos alcanzar una paridad formal de inicio. Y esto es importante traducirlo en los resultados que ustedes pueden ver acá en esta diapositiva. Cuando hablamos de las elecciones del 2020, se logra una composición paritaria, por ejemplo, en la Cámara de Senadores, con un 56%, es decir, 20 mujeres que componen la Cámara de Senadores, con 16 hombres que pues también son parte de esta Cámara. En el caso de la Cámara de Diputados, la composición está distribuida con un 47% de mujeres, 61 mujeres y 69 hombres. En el caso de las elecciones subnacionales del 2021,
muestran que no se tiene, por ejemplo, ninguna gobernadora del país, en el país, o sea, ninguno de los departamentos tiene una gobernadora, pero sí existe un 47% de asambleístas departamentales que son mujeres, y en el nivel de los gobiernos municipales, solamente el 6,5%, es decir, 23 municipios cuentan con alcaldesas, ¿no? Del universo de 339 municipios. En relación a los consejos municipales, ahí se tiene una participación porcentual mayor, el 50,7% son mujeres concejadas, es decir, existe una mayor presencia femenina en estas instancias de representación. Pero aún en ese caso, aún cuantitativamente sea superior esta representación, persisten prácticas que son machistas, patriarcales y discriminatorias hacia las mujeres, por lo que todavía existen resistencias a este cambio en las bases mismas de la configuración de la representación y en el reconocimiento a las mujeres como actoras políticas. Esto es importante balancearlo porque lo cuantitativo tiene su contrapeso en ese tema cualitativo. Esta situación lo que hace es plantear y posicionar de manera más firme la necesidad no solo de fortalecer el rol y el liderazgo de las mujeres en espacios locales como los municipios, por ejemplo, sino que se deben generar pues mecanismos de articulación, de retroalimentación y consolidación de alianzas entre autoridades electas, mujeres, ¿no? Por eso iniciativas como la COBOL, que es la Asociación de Concejalas de Bolivia, son importantes como parte de buscar esos mecanismos de articulación. Si bien la participación de las mujeres en el escenario político tiene una mayoritaria participación en determinados niveles que tienen que ver con el órgano legislativo, porque hay una representación política, es también evidente que en los órganos ejecutivos, porque su distribución se sujeta a intereses de otra naturaleza, distintas a los electivos al ejercicio del voto popular, como serían, por ejemplo, los intereses personales, los intereses partidarios, intereses hasta sectoriales y de otro tipo, se generan espacios de desigualdad de género. A este elemento se añade el peso de los procesos y características de los gobiernos subnacionales que responden o tienen una relación lineal y coherente con otras lógicas, ¿no? y líneas políticas de un sistema partidario. En consecuencia, los filtros para el acceso de las mujeres, para que las mujeres sean elegibles, presentan diferencias, ¿no? Conforme a las estructuras partidarias también, y se rigen por contextos y formas y procedimientos específicos que en última instancia configuran la correlación de fuerzas en los distintos niveles territoriales del país. La práctica desde lo territorial puede ser diferente y conforme las características que cada uno de los espacios territoriales tiene. Un otro tema que emerge de esta mirada también está en el ejercicio, en la acción de
acoso y violencia política. Es un otro tema de alta importancia. Pese a ese avance normativo que existe, que significa una especie de impulso normativo en la inclusión de esta problemática, es decir, hay una regulación de esta problemática y que en última, en el Estado boliviano, pues genera un espacio de regulación, pero que no impide que se sigan generando hechos de acoso y violencia política hacia las mujeres. Hablar sobre acoso y violencia política hacia las mujeres implica recordar, mencionar un trabajo desarrollado por las mujeres autoridades bolivianas en un espacio de alta violencia que desde la década del 2000 se han ido visibilizando y se han ido denunciando estos actos de hostigamiento, de violencia, de las que muchas autoridades electas mujeres han sido víctimas, y esto se ha desarrollado con el único objetivo de obligarlas a renunciar a sus cargos. Pues esto implica, por ejemplo, recordar a dos mujeres que son importantes, ¿no? En esta historia de acoso y violencia política, las muertes de las concejalas Juana Quispe del municipio de Ancoraimes y de Dagmar Rivera Ortiz de Guayana Merín. Ambas mujeres que han sido victimadas por el solo hecho de denunciar actos de corrupción y ejercer esos derechos políticos. Pues esto marca un hito también en este proceso de evolución de protección normativa y la práctica que se da aún en este marco normativo protectivo. Respecto a al procedimiento establecido en el tema de acoso y violencia política hacia las mujeres, pues se han establecido pues 13 vías que son la penal, la electoral y la administrativa, ¿no? En el tema de la vía penal, en el caso de la Administración de Justicia, la Defensoría del Pueblo evidenció que el 39% de las causas recibidas, tramitadas en el órgano judicial, son de violencia contra mujeres, e identificó que actualmente cada juzgado tendría un promedio de 1.237 casos por resolver al año. A esto se suma el hecho de que el Ministerio en la gestión en 2021 registró 46.840 denuncias relacionadas con la ley 348 y obviamente llama la atención que de sus 564 fiscales, únicamente 83 estarían destinados a dirigir los actuados de investigación en referencia a violencia contra mujeres. La Fiscalía también, desde la gestión 2019 a 21, conforme a los datos con los que contamos, habría registrado 192 denuncias por acoso y violencia política, a lo que se suma el hecho de que en más de 10 años de vigencia de la ley 243, el marco normativo que mencionábamos, únicamente se cuenta con 2 sentencias. En el caso, pues son 2 sentencias dictadas contra Rafael Quispe y contra Arturo Vegamonte, ¿no? El déficit cuantitativo es ostensible.
En la vía electoral, el órgano electoral plurinacional, pues a través de información que se tiene a través del Observatorio de Paridad Democrática, habría registrado durante las gestiones 2016 al 2022 186 denuncias por hechos de acoso y violencia política hacia las mujeres, de las cuales 18 denuncias registradas en la gestión 2018, pues a priori podrían estar vinculadas con la exigencia de cumplimiento de esto que, si bien es cierto, no está regulado, pero sí es una práctica nociva como es el acuerdo, como son los acuerdos de gestión compartida, ¿no? Creemos que es importante que el órgano electoral plurinacional desarrolle programas que fortalezcan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres autoridades, tanto titulares como suplentes, cumpliendo su deber institucional de prevención del acoso y violencia política, y de esta manera, lógicamente, fortalecer la construcción democrática. En la instancia administrativa, la Defensoría del Pueblo, como parte de la función, la misión constitucional que tiene, elaboró un informe defensorial sobre el cumplimiento de la ley 243. Es este informe denominado "Sin nosotras no hay democracia", pues llega a constatar varios elementos, ¿no? Primero, se evidencia que el 72,3% de los órganos ejecutivos y legislativos de los 9 gobiernos autónomos departamentales contaban con normativa interna para sancionar este tipo de violencia pues en la vía, en sede administrativa. En contraposición, es decir, al contrario, solo un 22,5% de los 91 gobiernos autónomos municipales que han sido objeto de una intervención en la investigación que se hace mención, no contaban con dicha normativa. Así también se evidenció un cumplimiento parcial, se podría decir, de las obligaciones concernientes a la creación de la institucionalidad por parte de las asambleas legislativas departamentales, a fin de sancionar por la vía administrativa este tipo de actos de acoso y violencia política. En el caso de los consejos municipales, se evidenció una omisión por parte del 76% en la creación de la institucionalidad correspondiente. Ahora bien, si bien los resultados obtenidos en la investigación que hemos mencionado, "Sin nosotras no hay democracia", si bien los resultados son alarmantes, la Defensoría del Pueblo pues diseñó el desarrollo de varias acciones para revertir esta situación en los diferentes niveles de gobierno, para que se puedan adoptar medidas preventivas y se sancionen a su vez actos de acoso y violencia política, en particular a través de la incidencia de esas recomendaciones emergentes del informe "Sin nosotras no hay democracia", y a la adopción de lo que nosotros hemos denominado un paquete normativo para la prevención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres, elaborado por, obviamente, la Defensoría del Pueblo como un modelo que se ofrecía a las diferentes instancias, en este caso municipales, de tal manera que éstas puedan adoptar una normativa
que sobre la base del modelo pueda ser también protectiva y canalizar el mecanismo en sede administrativa. A casi 2 años pues, de esta iniciativa y después de un proceso de incidencia, de seguimiento que la Defensoría del Pueblo realiza y hasta un momento de corte que es octubre de este año, se logró alcanzar a 184 gobiernos municipales que constituyen el 55% aproximadamente de la totalidad de gobiernos municipales a nivel nacional, de los cuales 72 gobiernos municipales modificaron su normativa interna acorde con la ley 243. 35 gobiernos municipales a la fecha se encuentran en proceso de adecuación de su normativa y pues previenen que van a incluir un tratamiento y sanción de denuncias de acoso y violencia política. En el caso de 37 municipios cuentan con un sistema de videograbación y 38 municipios cuentan con un sistema de grabación de audio. Sin embargo, en el procedimiento, pues en el proceso mismo de elaboración del informe y de seguimiento de las recomendaciones a este informe, sin nosotras no hay democracia, y tras un análisis de los resultados inicialmente obtenidos de la información, se ha ido identificando un patrón que entendemos que es muy importante ahora mencionarlos y que hace unos minutos establecíamos como una práctica anómala y que está relacionado con los acuerdos de gestión compartida, lo cual se traduce en un número de denuncias presentadas por mujeres autoridades durante las gestiones 2015 al 2018, que implicó aproximadamente el 24,4% del total de, pues una incidencia en el 24,4% del total de consejos municipales que han sido objeto de esa investigación defensorial. Esta situación de las denuncias se encuentra relacionada con esos acuerdos de gestión compartida que son, pues se constituyen en una modalidad de uso muy recurrente en los últimos años, por el cual en esa gestión alternada se busca pues la renuncia, ¿no?, de un periodo de mandato de la titular, que puede ser mujer, que es mujer, y que pues el suplente pueda asumir esa titularidad. Este fenómeno político y de violencia que es poco analizado de repente en la coyuntura boliviana, tiene por objetivo el alternar el cargo, ¿no?, entre la autoridad titular y el suplente. Pues no se encuentra, como decíamos, normada, prohibida expresamente por la normativa electoral boliviana, pero es un factor que genera acoso y violencia política hacia las mujeres. Por lo tanto, restringe el ejercicio pleno de los derechos políticos, además de constituirse en un elemento que puede provocar, que puede detonar hechos de violencia. Según la Asociación de Concejalas de Bolivia, la gestión compartida es un concepto que ciertamente no está normado legalmente, pero es una práctica generalizada, ¿no?, y que se opera en la generalidad de los departamentos del país. Se trata de acuerdos políticos
al interior de lo partidario, que en la mayoría de los casos se negocian con carácter antelado, es decir, antes de la elección misma, y pues son emergencias de las exigencias de paridad en las listas. Estos acuerdos determinan que la gestión de la concejalía, que es de 5 años, sea dividida en dos partes, ¿no? En dos periodos, que de manera igualitaria, que puedan, al cual puedan acceder, por un lado, el concejal o la concejal titular, y posteriormente el suplente. Bueno, esto es importante verlo, como decíamos, como parte del ejercicio del acoso y violencia política. Ahora, nuestro informe defensorial, sin nosotras no hay democracia, también evidencia, y hago mención a un texto que ahí está en la diapositiva, en su textualidad dice: estos acuerdos suponen que las mujeres titulares son obligadas a dejar sus cargos a los suplentes. Esta presión suele ser únicamente aplicada a las mujeres titulares y no a los hombres, por lo que no puede ser considerada como una aplicación del principio ancestral de la rotación adaptada a la modernidad, en la cual el titular ejerce su puesto solo por media gestión para luego ceder el espacio al suplente. Entonces, el uso y la práctica de esta gestión compartida tiene su consideración, su base, su fundamento en el ejercicio de lo que denominamos el acoso y violencia política contra las mujeres, en la medida de que no se trata de una práctica igualitaria también para un concejal titular hombre, ¿no? Y que pues solamente se aplica a las mujeres. En este escenario, si bien el tema de la paridad fue o es un avance sustancial en la construcción de un Estado como el nuestro, un Estado plurinacional, pero también en un Estado democrático, reconociendo la participación política de las mujeres, este tipo de prácticas que acabamos de mencionar ponen en tela de juicio este avance, porque los acuerdos de gestión compartida, donde se cede una media gestión, dan lugar a unas prácticas que están marcadas por el acoso y violencia política contra las mujeres. Contra las mujeres, además, autoridades, en este caso en concreto. Y esta situación lo que hace es marcar un sistema político que aún tiene fuertes elementos del sistema patriarcal, colonial y, pues, en su caso, capitalista, ¿no? Como ya hemos indicado anteriormente, la gestión compartida es un fenómeno que pues no está regulado, ya también la COBOL lo ha mencionado así, no se encuentra regulado, no se encuentra prohibido, pero sí se encuentra ante esta ausencia normativa practicado, ¿no? También se encuentra ejercitado en las comunidades indígenas, que se interpretan y se justifican en estas actuaciones en una lógica de alternancia, ¿no? Pero que, como se mencionó anteriormente, al estar sesgado solamente hacia las mujeres, no tiene, digamos, una connotación igualitaria. El órgano electoral plurinacional refiere pues, esta actividad como una transgresión de la ley, ya que la alternancia está reconocida por la norma, y se refiere el acceso al 50% de las mujeres candidatas, pero en el periodo eleccionario, anterior a la elección a sí misma. Y pues solo se aplica, ¿no es cierto?, durante la etapa electoral, y no en forma posterior, como acontece en esa práctica de la gestión compartida.
En ese sentido, lo que pasa es que se habría consolidado con esta práctica una especie de ilegal institucionalidad que tolera y fomenta este tipo de actos de gestión compartida y que en algunos casos pues influye incluso en la distribución del estipendio, del salario de la autoridad, ¿no? Titular, ya pues con el suplente. Es una especie de distribución pues compartida, ¿no? Eh, Respecto a este hecho, tenemos acá un texto que me parece muy importante, que es de un testimonio que en el marco de la investigación defensorial en el que hacía mención, refiere lo siguiente, ¿no? Dice, semanas después de asumir el cargo como vicepresidenta del Consejo Municipal, la concejala recibió las primeras presiones por parte de su suplente, quien le exige ocupar su cargo, ni bien se cumplan los 3 meses de gestión. El suplente la hostigó con visitas en su casa y oficina para exigirle el puesto. Entre los argumentos que este usó es que él había gastado dinero en la campaña electoral y que ya era hora de que le entregue el cargo. Entonces es un testimonio que nosotros lo tenemos registrado en nuestro informe. Sin nosotras no hay democracia, ¿no? Esta investigación pues logra identificar algunos casos de gestión compartida, en los cuales se llega a forzar a través de actos de acoso y violencia política a la mujer autoridad a que renuncie a su cargo desde el inicio de su gestión también, ¿no? Lo que refleja que este tipo de acuerdos ni siquiera se limitan a una distribución a media gestión, sino que de inicio pues se constituye en una especie de disfraz para burlar el tema de la paridad, pero también para ejercitar una limitación en el goce de los derechos políticos de las mujeres. De acuerdo con el análisis de los casos registrados ya en la COBOL entre el 2015 hasta el 2021, la causa común de un acoso y violencia política que sufren las mujeres autoridades tiene su origen en estos acuerdos de gestión compartida y que representa casi la mitad de las denuncias registradas. Es decir, de 117 casos denunciados de acoso y violencia política, 54 corresponden a acuerdos de gestión compartida y que son exigencias de cumplimiento no solamente a media gestión, sino de inicio de la gestión de las autoridades mujeres. Estamos conscientes de que para ir avanzando en una participación política efectiva de las mujeres se requiere de un nuevo acuerdo, de un acuerdo social que permita que en igualdad de mujeres y hombres como principio básico y fundante de la democracia se haga un respeto a estos periodos de las autoridades elegidas. Este nuevo acuerdo, pacto, pues se vislumbra como un momento de inflexión política para lograr la democratización de la participación política de las mujeres. A modo de conclusión, pues nosotros podemos mencionar que los derechos políticos obviamente garantizan, y en particular en el caso de las mujeres, garantizan
la ciudadanía plena de las mujeres, el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres y, por lo tanto, el acceso a la igualdad de derechos en el espacio público, y de esta forma permiten cambios en el enfoque de los roles entre las personas, garantizando así la universalidad de los derechos a través de las funciones reguladoras del Estado. El ejercicio de las competencias mismas de la Defensoría del Pueblo, el trabajo que se ha desarrollado en la temática nos permite afirmar que no solamente es necesaria la normativa para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, sino que también se evidencia la existencia de óbices, ¿no? De frenos que logran como efecto impedir el efectivo ejercicio de esos derechos políticos por parte de las mujeres a través de unas prácticas que, como las que hemos descrito como la gestión compartida, restringen, ¿no? el goce de estos derechos. Necesitamos fortalecer las instancias de prevención, atención y protección a víctimas de acoso y violencia política. Y como hace unos minutos decíamos, necesitamos un nuevo acuerdo, una forma que implique un pacto social que permita el ejercicio de esos derechos políticos en igualdad entre las mujeres y los hombres, porque estamos seguros de que es el único camino que nos va a permitir, por un lado, fortalecer el espectro de construcción democrática de un Estado, del Estado boliviano, pero también nos va a permitir desmontar ciertas lógicas patriarcales que aún machistas, que aún subsisten en el escenario del ejercicio de los derechos políticos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, defensor, por darnos este balance de los derechos políticos de las mujeres en Bolivia. Se ha tocado bastantes temas en la presentación. Ya en la parte final de la conclusión vamos a hacer ciertos apuntes con respecto a, digamos que como conclusiones de este conversatorio, pero es importante tomar un apunte que se citó con respecto a la problemática en gestión compartida, este acuerdo nacional para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Esta primera parte corresponde a un balance de los derechos políticos de las mujeres en Bolivia. Vamos a invitar a nuestra segunda panelista que nos va a hablar específicamente de estándar nacional y ejercicio de derechos políticos de las mujeres. Saludamos a la doctora Karen Gallardo. Ella es doctorante en Derecho ante la Universidad de Lleida, España. Cuenta con un máster interuniversitario en Sistema de Justicia Penal ante las universidades de Lleida, de Alicante, Jaume, de Castellón. Tiene un título de magíster en Derecho Comercial por la Universidad Privada Boliviana de Cochabamba. Obtuvo el título de maestría en Derecho Ambiental por la Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, España. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Y actualmente ella es magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional y, por supuesto, preside el Comité de Género del órgano judicial y Tribunal Constitucional. Bienvenida, doctora Karen Gallardo. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo cordial a las autoridades y expertos que comparten el día de hoy este conversatorio, al doctor Pedro Calizaya, defensor del pueblo, a Dolores Gandulfo, que nos acompaña desde la Argentina, y a la doctora Gabriela Sauma, a quien le mando saludos en la distancia. Bueno, yo quiero iniciar mi presentación
agradeciendo a la organización por la invitación que ha sido cursada a mi persona, para ser parte de este conversatorio que nos permite desde las funciones que desempeñamos cumplir con el mandato legal de cooperación y coordinación que debe existir entre los órganos que componen el Estado Plurinacional de Bolivia. Es así que en mi condición circunstancial de presidenta del Comité de Género del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, comenzaré mi intervención con un número que impulsa este conversatorio. 404. Sí, 404 mujeres que en el ejercicio de sus derechos políticos denunciaron acoso y violencia política. 179 registros de denuncias ante el órgano electoral plurinacional de mujeres electas y 350 renuncias por diferentes motivos, versus el esfuerzo legislativo de emisión de una ley contra el acoso político y violencia política promulgada que establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales y o colectivos de acoso y o violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio de sus derechos políticos. Y 2 sentencias emitidas en estos 10 años de vigencia y promulgación de la nombrada ley, según fuentes que han sido generadas para este espacio. Ahora bien, frente a estos datos desalentadores, se me ha encomendado participar en el presente evento para mostrar el estándar nacional y ejercicio de derechos políticos de las mujeres. Es así que me compete mostrar este trabajo, no solo desde este importante órgano del Estado, sino también desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, como pasaré a explicar. La aplicación de la perspectiva de género es una de las tareas jurisdiccionales y administrativas que deben ser consideradas en el día a día de las labores, cuando existan amenazas o vulneración de los derechos de las mujeres, por cuanto el acoso y violencia política es uno de los tópicos que merece ser abordado desde esa perspectiva. Y es a partir de ello que el Comité de Género del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en su condición de instancia colegiada y de articulación, ha sido impulsor de una política institucional de igualdad de género dentro del órgano judicial y promotor de herramientas estratégicas para lograr la aplicación de la perspectiva de género en todas sus instancias componentes. Pues si bien Bolivia, como se ha mostrado por el anterior expositor, tiene avances normativos importantes, estos no han sido suficientes pese a los esfuerzos legislativos del país, lo cual aparentemente derivaría en una falta de acceso a la justicia y efectiva tutela judicial. Empero, voy a mostrarles las acciones positivas reales que ha encarado el Comité de Género para la transformación de la justicia y la sensibilización a través de sus 2 principales instrumentos de articulación, no solo a nivel institucional, sino también a nivel incluso internacional. El primero, el Observatorio de Justicia y Género, ha sido creado en febrero del 2022 y ha sido implementado con el impulso del comité como respuesta efectiva a los índices elevados de violencia del país y con la misión de sensibilización del enfoque de género. Esta instancia técnica analiza y genera información con enfoque de género para garantizar el acceso a la justicia sin discriminación y libre de conductas patriarcales y en igualdad de condiciones. Dentro de sus indicadores especializados encontramos los instrumentos institucionales con los que cuenta el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional para su cumplimiento. Me refiero a los protocolos, manuales, entre otros, y por su parte también investigaciones y normativa nacional, internacional y universal sobre la materia. Además de realizar un trabajo de visibilización de jurisprudencia sistematizada y especializada nacional e internacional al alcance no solo de los juzgadores y administrativos, sino de todas las y los ciudadanos bolivianos, siendo otro de sus esenciales indicadores la muestra de datos estadísticos que genera. Una información que no solo compete al órgano judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, sino de toda institución que trabaja en defensa de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones. Y en este momento permítanme a todos y a todas presentarles un video muy corto sobre el Observatorio de Justicia y Género.
El Comité de Género del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional está conformado por todas las magistradas del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, que desarrollan un trabajo ad honorem en el impulso de acciones positivas para mejorar la administración de justicia. Como parte de estas acciones positivas, el Comité de Género ha impulsado la creación del Observatorio de Justicia y Género, que forma parte de la política institucional de igualdad de género del órgano judicial. El Observatorio de Justicia y Género recoge información relacionada a perspectiva de género, leyes, jurisprudencia, investigaciones, protocolos y otros instrumentos que orienten a jueces y vocales a tomar en cuenta la perspectiva de género, teniendo en cuenta que la aplicación de la perspectiva de género permite comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres en relación con los varones y cuáles son las vías para transformarla, logrando una igualdad material de oportunidades. En el Observatorio de Justicia y Género también se encuentran datos actualizados de delitos cometidos en el marco de la Ley 348 en todo el ámbito nacional, así como datos de incidencia de hechos que tienen como víctimas a personas que forman parte de sectores vulnerables, ayudándonos a entender qué factores y en qué ámbitos es que se produce con mayor número hechos delictivos, de manera que nuestras autoridades judiciales, en el marco de sus competencias, tomen decisiones para generar políticas de acción conjunta que den respuesta a estos hechos. A través de la búsqueda en Internet de Observatorio de Justicia y Género y de las páginas institucionales del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, usted podrá acceder a más de 1000 instrumentos específicos de orientación sobre justicia y perspectiva de género. El Observatorio de Justicia y Género es un medio más de acceso a la justicia, al contener información donde se puede recurrir cuando los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, población indígena, originaria, campesina o cualquier otro sector vulnerable se encuentre en peligro o sea violentado. La igualdad del trato y oportunidad es la verdadera expresión de libertad entre hombres y mujeres. Es un mensaje del Comité de Género del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora bien, el otro brazo operativo es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, lo cual incide en los juzgadores y administrativos para dictar resoluciones en resguardo de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones. Tarea que ha sido apoyada con el protocolo para el juzgamiento con perspectiva de género y enfoque interseccional para la jurisdicción constitucional, que ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, con la finalidad de lograr que los patrones de desigualdad y sesgos diferenciados de hombres y mujeres sean erradicados. De esa manera, permítanme más bien mostrarles las acciones reales del Comité de Género como un ejemplo de lo que se ha generado para la transformación de la justicia en resguardo del ejercicio de los derechos de las mujeres para vivir sin violencia, tanto en el sistema de justicia como intrainstitucional. Así también quiero compartir con ustedes que a través de acciones concretas se viene gestionando la creación y funcionamiento de la unidad de género y derechos humanos dentro del órgano judicial como resultado de consultorías que se han llevado a cabo y que centraron su atención en las y los servidores judiciales y el acceso laboral en igualdad de oportunidades que van a contribuir en la selección de personal tanto en el órgano judicial como en el Tribunal Constitucional Plurinacional. De igual modo, se trabajó en el tema del mejoramiento del clima laboral con perspectiva de género y se va a continuar con la firme secuencia de capacitación a las y los funcionarios junto a la Escuela de Jueces del Estado y la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, tendientes, como se ha señalado anteriormente, a la erradicación de conductas patriarcales. Asimismo, se ha concluido un trabajo importante de medidas de acción para cero tolerancia y prevención respecto al acoso sexual y hostigamiento laboral. Trabajos que han sido entregados a las altas autoridades de los altos tribunales de justicia para su implementación. Por su parte, también permítanme hacer énfasis en la labor de seguimiento del juzgamiento con perspectiva de género e interseccionalidad que hacen las buenas prácticas de juzgamiento a través de la jurisprudencia emitida por los tribunales máximos de justicia con la finalidad de conseguir el objetivo de que la violencia hacia la mujer sea erradicada. Avance que no solo ha sido posibilitado en el órgano judicial, sino también en el Tribunal Constitucional Plurinacional, no pudiendo dejar de ser referencia en mi condición de magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional a la jurisprudencia emitida en aplicación de la perspectiva de género y enfoque interseccional que converge más bien esta temática de violencia y acoso político hacia la mujer. En ese entendido, debo reiterar que la protección a la mujer en diferentes ámbitos se encuentra protegida tanto por nuestra norma fundamental como por diversos instrumentos internacionales, no pudiendo de manera alguna estar exenta de esa protección la mujer indígena originaria campesina.
puestos que si bien la misma Constitución Política del Estado reconoce en el artículo 190, párrafo primero, que las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, otorgándoles autonomía en el ejercicio de sus derechos en base a sus normas y procedimientos propios. Sin embargo, estos deben encontrarse en armonía con los postulados que emergen de la norma suprema dentro de nuestro Estado plurinacional. Así, en el párrafo segundo del ya señalado artículo se reconoce que la jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución, entre los cuales se encuentra el derecho que tiene la mujer a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Esto de acuerdo al ya señalado artículo 15, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado. De ahí que si bien la misma norma fundamental reconoce la autonomía de los pueblos indígenas originarios campesinos en la manera en la que dirigen su convivencia interna en ese ejercicio, no pueden desconocerse los criterios, marco y principios de respeto a derechos y garantías constitucionales, por lo que en todas las prácticas en las que se desenvuelva un pueblo indígena originario campesino debe primar la prevalencia del respeto de los derechos fundamentales de los individuos que componen ese colectivo, entre los cuales se encuentran los derechos de la mujer en todos sus ámbitos. En base a ello, sus prácticas de conformación de autoridades y el cumplimiento de las decisiones políticas se deben enmarcar dentro de los postulados de protección a derechos y esencialmente cuando se traten de derechos que protegen a los grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran los derechos de protección a la mujer, al adulto mayor, indígena y la niñez. Con base a lo referido en el caso resuelto por la Sentencia Constitucional Plurinacional 007, quebrado 2021-13 de 20 de enero, a cargo de mi relatoría, se ha establecido que no es posible desconocer los acuerdos y convenios asumidos conforme a los principios, normas y procedimientos de la democracia comunitaria, en la que, como sucedió con la peticionante de tutela, que se comprometió que cumpliría la mitad de su mandato como concejala titular para posteriormente, a la conclusión del periodo de 2 años y medio, renunciar para que su suplente acceda a dicha función en base al mullo o turno. Empero, dada la manera en la que se procedió para que renuncie al cargo a efecto de hacer cumplir con ese compromiso, recayó en maltrato y discriminación ante su condición de mujer que ocupa un cargo político, persona adulta mayor e indígena, toda vez que los actos propiciados revistieron violencia y discriminación, desconociendo postulados constitucionales de protección reforzada a ese grupo vulnerable. Es decir, si bien no se desconoció la existencia de un compromiso avalado por la accionante, sin embargo, para hacer cumplir el mismo, se ejercieron actos que denigraron su dignidad como persona y mellaron su condición de mujer que ocupa un cargo político mediante amenazas, tratos humillantes y otros comportamientos denigrantes, al haberse utilizado medios extremos de violencia física, moral y psicológica para conseguir su renuncia. En ese sentido, no resultaba viable que bajo el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos en base de sus normas y procedimientos propios se desconozcan derechos y garantías protegidos por la norma fundamental, debiendo existir en todo ámbito el respeto a los mismos para lograr una pacífica convivencia dentro de una comunidad, cuando en todo ámbito en el cual se incluye el indígena originario campesino debe primar un enfoque interseccional de protección de derechos con perspectiva de género. Si bien no puede discutirse la validez de este tipo de acuerdos, que son válidos siempre y cuando respeten los derechos fundamentales y humanos, por lo mismo, estos acuerdos deben ser una genuina manifestación de sus normas y procedimientos propios y no una forma para desconocer los derechos de las mujeres, pues sobre la base del principio de complementariedad no es concebible el patriarcado y la desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces,
nos quedan reflexiones que hacen incidencia clara a la información, a conocer cómo cada órgano del Estado plurinacional se encuentra trabajando de cara a la erradicación de todo tipo de violencias de la mujer y por qué no poner a su consideración el nombrado Observatorio de Justicia y Género para que cada una de las instancias que hemos participado podamos mostrar a la sociedad que trabajamos con un fin común, el resguardo de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones. Permítame concluir mi participación recordándoles que la igualdad de trato y oportunidades es la verdadera expresión de libertad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Karen Gallardo, por su presentación y hablarnos respecto a los estándares nacional y ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Ha tocado bastantes temas importantes y por supuesto también hablando de resultados, y creo que los resultados los vamos a dar un poco al final, pero me adelanto con respecto al observatorio y con respecto al protocolo también, que vamos un poco a ahondar al finalizar el conversatorio. Vamos a invitar a nuestra tercera panelista. Ella es la doctora Gabriela Sauma. Saludarla a ella. Ella es magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con un diplomado en Educación Superior por la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Tiene posgrados en pueblos indígenas, gobernabilidad democrática y derechos humanos, pluralismo jurídico e interculturalidad. Ha sido abogada y letrada del Tribunal Constitucional y ejercitó dichas labores por más de 10 años. Ella está vinculada al derecho constitucional y por supuesto también ella es especialista en género y justicia indígena. Ella nos va a hablar en esta oportunidad sobre un tema bastante importante que un poco ya adelantó algo la doctora Gallardo, es la alternancia, la paridad y acoso y violencia política desde la experiencia de los pueblos indígenas. Bienvenida, doctora, adelante. Muchísimas gracias, estimado doctor. Gracias por la presentación. Un saludo especial a todas las autoridades y las personas que están participando en este evento. Mi agradecimiento a la Defensoría del Pueblo, al doctor Pedro Calizaya, y un saludo también muy especial a la doctora Gallardo, que es actualmente presidenta del Comité de Género del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Un saludo también muy especial a Dolores Gandulfo, que nos acompaña en esta oportunidad. Y bueno, un saludo a todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. En realidad yo voy a tocar un tema que es bastante complejo, que toca con las anteriores participaciones vinculadas al tema de la gestión compartida, ¿no? Voy a hablarles de la alternancia, paridad, acoso y violencia política desde la experiencia de los pueblos indígenas. Y precisamente voy a hacer referencia a esta sentencia de la doctora Gallardo, que ya la ha comentado, y también a un antecedente que se encuentra en la sentencia 2114 quebrado 2013 del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bueno, voy a empezar entonces esta exposición hablando del carácter plurinacional del Estado boliviano, que es el elemento fundamental que nos va a permitir concluir, ¿no?, que efectivamente estas prácticas que tienen algunas naciones y pueblos indígenas, pues son prácticas que se constituyen en una manifestación del ejercicio de la democracia comunitaria. En ese sentido, tenemos que empezar hablando de este carácter plurinacional que tiene dos dimensiones, una dimensión externa y una dimensión interna, que se basa precisamente en la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. La libre determinación desde una dimensión externa va a implicar, pues, el derecho que tienen los pueblos indígenas de que sus instituciones sean parte del Estado y a participar en los órganos y en las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque son parte de este Estado plurinacional.
Y estos derechos de manera específica se encuentran previstos en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, pero también en las normas que conforman el bloque de constitucionalidad, ¿no? Concretamente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que específicamente reconocen este derecho a la libre determinación, que evidentemente es el sustento de los estados plurinacionales. Desde una dimensión interna, la libre determinación implica el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos, a ejercer sus sistemas políticos, el derecho a la autonomía, al autogobierno, entre otros derechos que también están reconocidos en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado y en las normas del bloque de constitucionalidad. En el marco, por lo tanto, de este Estado plurinacional que tiene su fundamento en la libre determinación, que tiene estas dos dimensiones que acabo de mencionarles, pues se reconoce un pluralismo jurídico igualitario. Y el pluralismo jurídico igualitario implica, pues, que los sistemas existentes, los sistemas jurídicos, son iguales jerárquicamente y por lo tanto no existe la posibilidad de entender la primacía de un sistema jurídico entendido no solamente como ejercicio de la jurisdicción indígena, sino como reconocimiento de normas, de autoridades y de instituciones. Y este pluralismo jurídico igualitario también, por lo tanto, supone que son los pueblos indígenas quienes libremente, en el marco de su libre determinación, van a determinar sus normas, sus procedimientos, sus instituciones y sus autoridades. También tenemos que hablar del reconocimiento al ejercicio de sus sistemas políticos y, evidentemente, al ejercicio de la democracia comunitaria. Esto lo tenemos a nivel constitucional muy bien plasmado, aunque a nivel legislativo lamentablemente no ha existido un adecuado desarrollo respecto a estos derechos, ¿no? Evidentemente, si nosotros queremos analizar el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas, pues veremos que el reconocimiento del ejercicio de estos derechos políticos está limitado a determinados ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de las autonomías indígenas originarias campesinas. Pero, ¿qué sucede en la práctica? Pues en la práctica sucede que existen muchos gobiernos autónomos municipales en los cuales precisamente se practica, ¿no?, la democracia comunitaria, ¿sí? Existen, por lo tanto, muchos municipios con fuerte presencia indígena, de pueblos indígenas, donde a partir de una práctica denominada interlegalidad, por la cual se continúan o se mantienen las prácticas de los pueblos indígenas, pero para legalizarse acuden, ¿no?, a procedimientos del sistema ordinario, ¿no? Y eso es precisamente lo que acontece con el tema de la gestión compartida. Es decir, los pueblos indígenas, las naciones y pueblos indígenas se han adaptado, ¿no?, a esta forma occidental de la democracia liberal, si ustedes quieren, y han adaptado sus normas y procedimientos propios, de tal suerte que primero se hace la elección a través de sus normas y procedimientos propios y luego esta elección pues es confirmada a través de la democracia liberal, ¿no?, a través del voto. Por lo tanto, lo que hacen es reafirmar la decisión asumida previamente en el ejercicio de la democracia comunitaria. Esto es fundamental que nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque este tema de la gestión compartida, no en todos los casos, por supuesto, hay casos en los que evidentemente no existe ese ejercicio pleno, real de la democracia comunitaria, pero en otros casos, en cambio, efectivamente, esta práctica es un ejercicio de su democracia comunitaria y el ejercicio, por lo tanto, de un derecho colectivo de los pueblos indígenas. Me interesa, por lo tanto, que tomemos en cuenta que estamos hablando de un derecho colectivo.
de ejercer sus sistemas jurídicos. Un derecho colectivo que en el marco de la Constitución Política del Estado tiene igual jerarquía que un derecho individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos en abstracto y de inicio establecer o dar mayor valor a un derecho con relación a otro derecho, sino que en el marco de un adecuado equilibrio, en el marco de una adecuada ponderación, debemos lograr que en el marco de estos derechos colectivos pues se respeten los derechos individuales. En ese marco, pues es importante señalar que este razonamiento ha sido plasmado en la jurisprudencia constitucional, concretamente en la sentencia, que es la sentencia, digamos, fundadora de este tema, la sentencia 2114, quebrado 2013. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional analizó este tema de la gestión compartida desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas. Y en el caso concreto de la sentencia 2114, quebrado 2013, pues se trataba de un concejal varón que suscribió un acuerdo de gestión compartida y donde su suplente era una mujer. De acuerdo a las normas y procedimientos propios de este municipio, que era de Chuquiuta, de Potosí, pues las autoridades eran designadas a partir de normas y procedimientos propios, y a partir de estas normas y procedimientos propios se establecía que este concejal varón debía tener o debía permanecer en sus funciones por espacio de 2 años y medio y luego le tocaba a la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Pues el concejal no quiso renunciar y las autoridades de la comunidad, miembros de los diferentes ayllus, empezaron a presionar para que este concejal titular renunciara a su cargo en cumplimiento de esta gestión compartida. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, a través de un informe solicitado a las autoridades indígenas, ¿no?, e información adicional, pues constató que efectivamente esta persona había ingresado a ejercer las funciones o había sido designado a partir de normas y procedimientos propios. Y el tribunal, por lo tanto, concluye que la persona que ha ingresado, ¿no?, por normas y procedimientos propios, que ha sido designada, que ha sido elegida por normas y procedimientos propios, pues tiene que respetar estas normas de la democracia comunitaria. Y en ese sentido, pues, tendrá que renunciar a su cargo haciendo honor al compromiso asumido en el marco de la democracia comunitaria, ¿no? Entonces, fíjense que este caso que genera este precedente es precisamente de un concejal titular varón que debía dar lugar a una concejala suplente en el marco de la gestión compartida. Ahora bien, evidentemente, he escuchado muy atentamente las otras ponencias y posiciones. Es evidente que en muchos lugares, en muchos municipios, efectivamente se hace un uso indebido de la gestión compartida, porque evidentemente puede llegar a encubrir prácticas de acoso y violencia política, puede llegar a burlar el principio de paridad y alternancia. ¿Por qué? Porque efectivamente se puede colocar únicamente como pantallas a las mujeres para que en el marco de esta supuesta gestión compartida, de este compromiso, pues luego quien asuma la titularidad de la concejalía sea el varón. Eso no lo podemos negar, ¿no? Y efectivamente el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el tema de una mujer concejala que alegaba precisamente la existencia de acoso y violencia política en el marco de un acuerdo de gestión compartida. Y es precisamente en este caso que se pronuncia la sentencia constitucional plurinacional 7 quebrado 2021 S3, que ya ha comentado la doctora Gallardo y que es de su relatoría. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional tiene una mirada interseccional.
¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de una mujer, sino estamos hablando de una mujer indígena. Y en el marco, pues, del respeto a los derechos colectivos, pero también a los derechos individuales, a los derechos de las mujeres, la sentencia nos da criterios interesantísimos para poder resolver este tipo de conflictos entre derechos que pueden presentarse y que son propios de los estados constitucionales, donde de inicio no existe primacía de un derecho sobre el otro y que necesariamente se tiene que acudir a criterios de ponderación para determinar, en el caso concreto, qué derecho tiene prevalencia o realizar el análisis para llegar a un equilibrio de derechos. En esta sentencia, entonces, el Tribunal Constitucional lo que hace es reconocer la validez de los acuerdos de gestión compartida, pero estableciendo que estos acuerdos de gestión compartida no pueden implicar, como ya lo dijo la doctora Gallardo, una vulneración a los derechos de las mujeres. Y obviamente tampoco podrán estos acuerdos, deberán estos acuerdos de gestión compartida servir de pretexto para desconocer el principio de paridad y alternancia. Entonces, definitivamente, la solución no pasa por desconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La solución pasa para que al interior de los pueblos indígenas se incorpore una perspectiva despatriarcalizadora, y eso pasa evidentemente por una labor de prevención fuerte que se tiene que realizar desde el Estado. Yo particularmente siento pues que en el tema del pluralismo jurídico se ha trabajado muy poco desde el ámbito de la interseccionalidad con el tema de la perspectiva de género, con el tema de la perspectiva despatriarcalizadora, y creo que es una deuda pendiente por parte del Estado. En ese mismo sentido, pues considero que son las instituciones competentes las que deben adoptar una perspectiva de género para analizar estos temas de acuerdos de gestión compartida. Fundamentalmente es el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los que tienen el deber de actuar con una mirada intercultural e interseccional en el tema del acoso y violencia política. El tema de las gestiones compartidas no se resuelve desconociendo, reitero, los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, sino visibilizando la existencia precisamente de la gestión compartida y no desconociéndola, porque lamentablemente como esta gestión compartida no tiene un reconocimiento formal, legal, constitucional, pues no se toma en cuenta a la hora de adoptar regulaciones, de adoptar medidas de fiscalización de la participación de las mujeres y el cumplimiento del principio de paridad y alternancia. Lo ideal sería que se anote en el órgano electoral aquellos casos de gestión compartida al inicio de las gestiones para que posteriormente, cuando se tenga que hacer el cambio a mitad de gestión, pues ya se tengan registradas las personas, ¿no?, las autoridades que han sido registradas bajo esa modalidad de gestión compartida. De esa manera, visibilizando, transparentando, pero además supervisando, ¿no?, el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas, podremos lograr formar un verdadero sistema electoral intercultural que sea respetuoso de los derechos de las mujeres. Bueno, yo me quedo aquí en la presentación, agradezco mucho la participación y estoy atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Como siempre es un gusto escucharla y creo que es de un nivel muy técnico nuestro conversatorio para el día de hoy. Yo me quedo con lo que usted decía, derechos políticos en los pueblos indígenas. Y bueno, vamos a tener ya un espacio chiquito un poco para conversar también sobre esto.
Cedemos la palabra a nuestra cuarta invitada. Ella nos acompaña desde Argentina. Un saludo especial a Dolores Gandulfo. Ella es doctorante en ciencia política por la Universidad Nacional de General San Martín. Es magíster de políticas públicas y generamiento del desarrollo. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Es actualmente directora ejecutiva de política institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y además es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Ella nos va a hablar en esta ocasión con respecto a los desafíos para la consolidación de la democracia paritaria en la región latinoamericana, libre de acoso y violencia política. Estimada Dolores, adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Nehemías Vidal, por la convocatoria a este conversatorio. Es un placer compartir con el Defensor del Pueblo de Bolivia, con la doctora Karen Gallardo y con la doctora Sausa esta conferencia, principalmente porque creo que es un desafío importante poner en esta semana en la agenda del Día de la No Violencia contra las Mujeres, principalmente, como me voy a referir, en el marco del trabajo que vengo desarrollando junto a nuestros equipos de trabajo desde el Observatorio Electoral de la COPAL y también junto con muchísimas defensorías, entre ellas con el gran aporte de la Defensoría de Bolivia en el marco del Grupo de Trabajo de Derechos Políticos de Observación Electoral de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Es importante poner en contexto el por qué en esta semana se conmemora el Día de la No Violencia contra las Mujeres, y es ni más ni menos en homenaje a tres mujeres activistas de la democracia de nuestra región, a María Teresa, a Patria y a Minerva Mirabal. Ellas eran activistas de la democracia en contra de la dictadura en República Dominicana, y por lo tanto, en virtud de esa militancia, de ese activismo, y por eso también creo que es muy importante en el marco de este conversatorio, donde hablamos de una vida libre de violencias, pero principalmente también del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, poner en valor que en 1960 ellas fueron asesinadas y que en 1981, en el marco del primer congreso feminista realizado en Cartagena, en la ciudad de Cartagena, en Bogotá, se decidió poner este día del 25 de noviembre en conmemoración de su lucha, de la lucha de muchísimas mujeres de toda América Latina, y efectivamente el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, en ese marco es que nos encontramos también en esta semana en muchos ámbitos y en muchos foros hablando de este tema tan relevante para las democracias en nuestra región, para la defensa de los derechos humanos. Es importante destacar que en nuestra región, aun cuando vamos a ver toda la normativa que se ha avanzado en materia no solo, como también hacían referencia quienes se dieron en la palabra, a la participación política, a la normativa de paridad y también a la normativa de violencia política, hoy en nuestro continente, digamos, en los datos que son los relevamientos que se hacen en materia de femicidios a nivel internacional, 14 de los 25 países que se encuentran en el tope de la tasa de femicidios son del continente americano. Al mismo tiempo también, según datos de ONU Mujeres, estamos hablando que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sido en algún momento víctima de violencia, y que un dato significativo y también muy alarmante es que el 30% de ese dato, de ese número, corresponde a mujeres de entre 14 y 19 años. Por lo tanto, es algo que nos desafía a todos y todas quienes trabajamos por los derechos humanos, por las políticas públicas y al mismo tiempo también por fortalecer nuestras democracias. En ese marco, quiero compartir algunos datos que me parece interesante a la hora de hablar de estos temas que hoy nos convocan, que tienen que ver principalmente con esto, ¿no? Con la violencia política hacia las mujeres con razón de género. O sea, con esa violencia que se ejerce no solamente en el marco de una agresión hacia una mujer, sino
en el marco de una agresión hacia la lucha política que esa mujer representa. Y entonces, en ese sentido, mucho de lo que han estado hablando quienes me antecedieron en la palabra, y la verdad que también aprovecho esta oportunidad para celebrar el informe defensorial, que además es fruto de muchísimo trabajo de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, y también y es de extrema consulta de todas las defensorías de nuestra región. Cuando hablamos de que caminamos y que debemos caminar hacia una democracia paritaria, estamos hablando principalmente y sobre todo también en el marco de participar en una organización que nuclea partidos políticos de nuestra región. Creo que también en este caso, que por ahí fue algo que se dijo anteriormente, pero me gustaría profundizar qué pasa con los partidos políticos para promover esta agenda de democracia paritaria. En primer lugar, estamos hablando del ejercicio del poder, o sea, de que las mujeres seamos parte del ejercicio del poder y de la toma de decisiones. Y eso es principalmente una necesidad por dos motivos, porque primero, la presencia de mujeres en la vida política permea todas las políticas públicas con una perspectiva de género. Pero al mismo tiempo también porque mejora nuestros niveles de representación. Si nosotros vemos que la mayoría de nuestros países, las mujeres son más del 50% de nuestras poblaciones, evidentemente no lograr esa representación paritaria está debilitando los niveles de representación de nuestros países, y por lo tanto eso es importante a la hora también de generar estas discusiones. No se trata solamente de luchar por la presencia de mujeres en la política, también vamos a ver que lo importante es no solo la cantidad, sino la calidad, de poder promover que las mujeres que accedan a estos lugares de decisión tengan perspectiva de género y promuevan una agenda que sea sensible a estas temáticas, pero al mismo tiempo también porque de todas formas, la sola presencia mejora los niveles de representación. Y el rol de los partidos políticos es central, ¿no? Habla recién de un caso que es súper relevante para abordar estos temas, como es la gestión compartida, y vamos a ver también los muchísimos mecanismos que existen a la hora de pensar la participación desde los partidos políticos y que vulneran la representación paritaria. Entonces, hablábamos del ejercicio de poder entre mujeres y hombres, y uno de los puntos de partida en esta conceptualización tiene que ver con la definición de democracia paritaria, ¿no? La definición de democracia paritaria, que no es más ni menos de la posibilidad real y concreta de participar y paritariamente, equitativamente en la toma de decisiones de la vida pública. Tiene que ver con esta declaración de Atenas, que fue la que guía el escenario de lo que hoy reconocemos como la democracia paritaria. Y en este sentido quiero que veamos algunos números, ¿no? Algunos números del 2021. Sabemos que constantemente estos datos se van actualizando por los procesos electorales que se dan en cada uno de nuestros países a nivel mundial, pero sí me parece relevante estos datos porque dan cuenta que hay muchísimos países que nunca tuvieron una presidenta mujer, muchísimos países que no tienen representación paritaria en sus ministerios, muchos países que para poder lograr esos cambios que a nivel internacional lo requerimos, estamos hablando de muchísimos años. Ahí, bueno, planteamos más de 100 años para poder lograr la representación paritaria en los ámbitos de jefaturas de gobierno, pero al mismo tiempo también muchos años en relación a la posibilidad concreta de equiparar la participación de las mujeres y los varones en los ámbitos ministeriales. Y si bien es cierto, y hacía ahí el defensor del pueblo, marcaba cómo estaba Bolivia en el marco de la participación en el ámbito legislativo, tanto en el Senado como en diputados, vemos específicamente que hay pocos países de nuestra región que han alcanzado el 50%, Bolivia, Cuba. Hay otros países que desde Argentina y otros países más, hemos alcanzado el 40% y vamos siguiendo y vamos aumentando. Casi a la última elección estamos llegando a niveles casi paritarios. Pero esto lo que tiene es un piso, un techo que tiene que ver principalmente con las normativas de paridad. Entonces vemos que estos datos son interesantes y son prometedores, sobre todo cuando empezamos a ver en nuestro mapa regional cuáles son los países que han adoptado paridad en sus ámbitos legislativos,
Pero esto no se traduce en los ámbitos ejecutivos, en los ámbitos de gestión. Hay pocos países que han avanzado en normativas para poder normar lo que se considera la paridad horizontal, o sea, que esto se lleve a los ámbitos de representación ejecutiva, a las gobernaciones, a las alcaldías, a los distintos órganos de gestión ejecutiva, y por lo tanto todavía en aquellos países donde hemos avanzado en materia de paridad, tenemos ese techo que termina siendo, digamos, ese 50% en los ámbitos legislativos. Y creo que es interesante también marcar mucho lo del techo, porque nosotros en Argentina, en el marco del trabajo de las Defensorías del Pueblo, realizamos un monitoreo cada una de las elecciones en nuestro país de cómo se da el cumplimiento en materia de cupo en su momento, previo al 2017, luego de paridad, cuando se sancionó la ley de paridad, y vemos que los partidos políticos, el 30% en su momento y el 50% actualmente es siempre el techo, nunca supera esos niveles de representación. Y al mismo tiempo también vemos que hay una problemática muy común que tiene que ver con el encabezamiento de las listas. Nosotros, la paridad no norma la presencia de mujeres en las listas, encabezando listas. Entonces lo que sucede es que cuando uno ve las listas son paritarias, se respeta la alternancia, pero al ser la mayoría de esas listas encabezadas por varones, los niveles de representación a la hora de la constitución de las cámaras no termina siendo del 50%. Entonces, hacia ahí es donde tenemos que empezar a pensar a aquellos países que hemos avanzado en materia de paridad y de participación política de las mujeres, que las reglas importan a la hora de pensar este tipo de normativas y hay que trabajar para poder normarlo en ese sentido. Ecuador, por ejemplo, que es uno de los países, bueno, Bolivia ha sido pionera en este sentido, pero Ecuador ha incorporado algo muy interesante que tiene que ver con un porcentaje de listas que tienen que estar encabezadas por mujeres, con un incremento en cada una de las elecciones hasta ir llegando al 50%. Entonces, creo que aquí es donde tenemos que empezar a pensar, como decía México con la representación de paridad horizontal, Ecuador con el encabezamiento de las listas, porque en definitiva son las instancias que nos permiten como fuerzas promotoras de la democracia paritaria poder trabajar en una democracia paritaria sustantiva. Y decía cuáles son las barreras, ¿no? Que mucho se discuten, ¿no? Cuáles son las barreras para que las mujeres podamos ejercer puestos de poder y participar de la toma de decisiones. En primer lugar, la resistencia, ¿no? Las resistencias que tienen que ver con lo cultural, con los estereotipos de género, esto que aun cuando se avanzan en materia de normativa todavía está muy presente en nuestras sociedades. Esto que hacía referencia el defensor, ¿no? De él, todavía esta cultura patriarcal que se encuentra no solo en las sociedades, también obviamente en las instituciones y en los partidos políticos con instituciones que promueven candidaturas políticas. La mayor carga laboral en el trabajo no remunerado, esto que hace poquitos días aquí en Argentina nos juntamos muchísimas mujeres de distintos ámbitos, de las defensorías, pero también obviamente de todas las instituciones de gobierno de nuestro continente en el encuentro del CEPAL, donde el lema fue la cuestión de los cuidados, y esto es algo que obviamente también resigna las mujeres a la hora de pensar en su participación en la vida pública, ¿no? Esta retracción hacia la vida privada en la sobrecarga de las tareas de cuidado y al mismo tiempo también en la falta de corresponsabilidad en esas tareas. Obviamente también la cuestión económica, sabemos que para hacer campañas electorales es importante poder contar con financiamiento y en ese sentido obviamente también en ese recorrido histórico las mujeres cuentan con menos recursos para poder generarse este tipo de iniciativas políticas, campañas. De hecho, hay un trabajo interesante que se hizo en el último proceso electoral para el plebiscito en la constituyente en Chile, que mostraba que aun cuando los partidos políticos
financiaban equitativamente las candidaturas, porque bueno, eso lo planteaba la normativa, era difícil para las mujeres acceder a otro tipo de créditos que tenían que ver con, por ejemplo, créditos que se le dan y que luego devuelven posteriormente a la elección, y estas mujeres no tenían capacidad crediticia histórica para poder efectivamente pedir esos créditos, al mismo tiempo no tenían experiencia en poder pedir esos créditos y por lo tanto, aun cuando, como les decía, había un financiamiento equitativo por parte de los partidos políticos, no lo tenían por parte del sistema financiero para poder ejercer sus campañas al igual que los varones. Y el último punto, aunque obviamente esta lista se puede llenar y llenar y llenar, tiene que ver con el tema que estamos hablando de la violencia y el acoso político. Y entonces, para ver un poco cuáles son las barreras que permea el acoso político, tenemos principalmente la declaración de Belén do Pará, donde efectivamente es la que guía no solo la declaración de Belén do Pará, sino también todas las normativas que van a empezar a emerger en la región de qué es el acoso político y la violencia política para poder tipificarlo, ¿no? Porque efectivamente esto que hablábamos anteriormente y que hacían referencia a cómo trabajaba la justicia y el Tribunal Electoral para poder promover este tipo de justicia sobre la violencia ejercida contra las mujeres, política ejercida contra las mujeres, es necesario obviamente tener tipificado el delito. Entonces, en ese marco es donde empieza a trabajarse a través de la Organización de Estados Americanos en el 2017 una ley modelo interamericana sobre violencia política contra las mujeres. Entonces, esta es plantean disposiciones generales, pero principalmente garantías de protección, sanciones y medidas de protección, porque esto es importante a la hora de poder ver qué tipo de normativas nosotros desde los estados podemos adoptar. Algunas, ahora vamos a ver, adoptaron normativas en el marco de una ley integral de violencia contra las mujeres, entonces incorporaron el delito de violencia política en el marco de esas normativas, incluso en algunos casos modificaron las leyes integrales de violencia contra las mujeres, tipificando ese delito, y otros países evidentemente hicieron de por sí una propia ley en relación a la violencia política. Pero es importante la ley modelo porque fue un poco la guía, ¿no? Para poder empezar a promover que efectivamente este tema esté en la agenda de nuestros países. Entonces, principalmente las manifestaciones de violencia política. La violencia física, sexual, psicológica, moral, económica y simbólica. Pero también hay otras, y esto creo que también viene a discusión de lo que se ponía en agenda sobre la gestión compartida, algo que surge como un acuerdo entre pares y que sin embargo no termina, digamos, siendo un acuerdo tal porque cuando se trata de las mujeres sucede una cosa y cuando se trata de los varones sucede otra. Entonces, ¿qué también puede ser violencia política? Violencia política es cuando se le asignan a las mujeres los circuitos electorales perdedores, o sea, aquellos lugares donde el partido político siempre pierde. Entonces yo cumplo, ¿no?, la foto, veo que hay una mujer participando por mi fuerza y sin embargo sabemos que no tiene capacidad electiva, ¿no? Por el historial del partido político en ese distrito. También, obviamente, cuando en el marco de lo que decimos, la paridad en el ámbito legislativo, la distribución de las comisiones, la distribución de las jefaturas de bloque, la distribución de los lugares de autoridad en el ámbito legislativo no termina siendo para mujeres y se le da a los lugares de menos relevancia, ¿no? Y creo que aquí es importante porque, bueno, uno tiene que estar todo el tiempo también viendo cómo pueden mejorar estas instancias. El caso, yo les decía, de México con la paridad horizontal, pero también plantea en la normativa mexicana la paridad horizontal competitiva. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos tienen que distribuir las candidaturas de las mujeres en los distritos ganadores, en los distritos perdedores y en los distritos competitivos. O sea, no puede darse esto de que se le asignen a las mujeres los distritos o las circunscripciones electorales perdedoras, sino que esto tiene que estar equiparado. Y la verdad que
En el último proceso electoral en México hubo mucha cantidad de mujeres compitiendo para gobernaciones importantes, por lo tanto hay normativas que se pueden incorporar para mejorar esta representación. Los menores presupuestos en la campaña, esto que decíamos, evidentemente también eso es violencia política, la invisibilización de las candidatas en las campañas, el trato diferenciado. Sabemos que cuando se le hacen entrevistas en plena campaña electoral a los candidatos mujeres y a candidatos varones, no se les pregunta en la misma forma sobre los mismos temas, se le pregunta mucho más sobre la vida privada, en esta necesidad de retrotraer a las mujeres a la vida privada constantemente. Entonces, Atenea, que es un relevamiento, un proyecto de relevamiento que hace sobre las distintas instancias de la paridad, plantea que las prácticas de violencia de género tienden a sufrir las mujeres en el día a día el ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos, cobra intensidad durante los procesos electorales. Y en este sentido es donde trato de incorporar otro aspecto, ¿no? Hablamos, bueno, obviamente la violencia política se intensifica en los procesos electorales, pero también vamos a ver cómo se dan los procesos electorales últimamente. Aquí tenemos el mapa de cómo ha avanzado la normativa en materia de violencia política. Veíamos antes el mapa vinculado a normativa de paridad, ahora vemos el mapa de violencia política. Naturalmente, aquellos países que hemos avanzado, el caso de Argentina y Bolivia, y todos los que figuran en la filmina, también han avanzado bastante igualitariamente, digamos, en lo que es paridad y lo que es violencia política. Sin embargo, hay casos diferenciados. Uruguay, por ejemplo, para traer un caso, no tiene paridad, Brasil tampoco tiene paridad, Paraguay tampoco tiene paridad, y sin embargo han avanzado en la tipificación de la violencia política, como les decía, algunos casos incorporando la ley integral de violencias y otros casos como una ley diferenciada. Y yo les decía, bueno, ¿cómo hacemos las campañas políticas en el contexto actual, ¿no? Y las campañas políticas transcurren mayoritariamente en entornos virtuales, y por lo tanto las redes sociales son una de las arenas privilegiadas donde hoy se desarrollan las actividades políticas, y por eso también es tan importante ver qué pasa con la violencia política en redes sociales, ¿no? Porque evidentemente es un ámbito donde la tipificación de los delitos no está totalmente identificada y donde cada vez más es más difícil poder entrar a estos ámbitos, pero sin embargo es el lugar donde los ciudadanos y ciudadanas se informan en los procesos electorales. Entonces, en el marco de esa cuestión, desde el Observatorio Electoral de la COPAL, en coordinación con otras instituciones de la Argentina, con el equipo latinoamericano de género y con la Fundación Julieta Lantieri, planteamos un esquema de monitoreo en redes sociales en las elecciones del 2019 en la Argentina. Y planteamos 4 indicadores, ¿no? Que son los que surgen también de la Convención de Belén do Pará. Expresiones discriminatorias, acoso, campañas de desprestigio y amenazas. Esto fue lo que nosotros identificamos durante el proceso. Y entonces, aquí me quiero detener con una cuestión. Primero, las mujeres candidatas tienden a, por lo que nos decían sus propias jefas de comunicación, responsables de comunicación, tienden por un lado a borrar aquellos mensajes agresivos, tienden incluso a pensar salir de sus entornos de redes sociales, mutar a otros entornos, identifican a Twitter como el entorno más violento a la hora de expresar ideas contra las mujeres, y por lo tanto efectivamente mudaban hacia otras redes sociales. Pero principalmente lo importante de estas diferenciaciones entre mujeres y varones tenía que ver con la identificación de las mujeres a los ámbitos privados y con la constante campañas de desprestigio y expresiones discriminatorias con respecto a su sexualidad, a su cuerpo y al menosprecio de sus capacidades. Entonces, creo que esto es algo también para que empecemos a ver, porque evidentemente cuando hablamos de violencia política, también estamos hablando de lo que sucede en estos ámbitos. Y aquí me detengo en el rol de los partidos políticos. Sabemos que
la región ha avanzado en muchos casos en incorporar normativas de candidaturas independientes, pero sin embargo, aun cuando hubo algunas experiencias, sobre todo el último proceso electoral para la constituyente chilena, con gran presencia de candidaturas independientes, siguen siendo los partidos políticos los vertebradores de nuestros sistemas políticos. Y por lo tanto, son las principales instituciones para poder trabajar para poder mejorar la participación, la representación a partir de la participación de las mujeres y también prevenir la violencia. Entonces, algunas estrategias que proponemos para poder pensar efectivamente estos desafíos tienen que ver con la divulgación, la prevención, la sensibilización, poner estos temas en la agenda, establecer al interior de los partidos políticos principios de equidad y de no discriminación, obviamente también promover la participación de las mujeres de manera igualitaria en los ámbitos políticos. Sabemos que la mayoría de los partidos políticos tienen áreas de género y eso está perfecto y de hecho promovemos la creación y el fortalecimiento de esas áreas porque sobre todo generan sororidad dentro del marco y solidaridad a la hora de pensar también, denunciar determinadas situaciones de violencia, pero es importante que las mujeres estén equitativamente en los ámbitos políticos, porque esa es la mesa chica donde efectivamente luego se definen las candidaturas. Y no solamente, como decía anteriormente, se trata de tener cantidad de mujeres, sino que se trata también de que esas mujeres tengan autonomía en el poder. Y por lo tanto, la única forma que van a tener autonomía para poder ejercer el poder es si surgen fruto de las negociaciones colectivas y no de una mesa chica de varones. Entonces creo que eso es también sumamente relevante. La incorporación de la paridad, aún en aquellos países donde no hay normativa de paridad a nivel nacional, es importante que los partidos políticos se comprometan con la paridad y obviamente diseñar protocolos que le permiten a las mujeres poder denunciar. Porque una de las cosas, y con esto voy redondeando, que suelen plantear las mujeres en materia de la participación de la cuestión de la violencia, es que la mayoría de las violencias se dan al interior de las fuerzas políticas y es al mismo tiempo el lugar más difícil para poder denunciar. Esto que planteaban anteriormente de la gestión compartida, imagino que es un tema central a la hora de que las mujeres puedan salir a plantear estas situaciones en los ámbitos partidarios. Y obviamente diseñar los protocolos para poder prevenir estas situaciones. Como último, decir, los partidos políticos es importante trabajar con ellos para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia, la normativa, como decía anteriormente también, pero hay que trabajar mucho con los medios de comunicación que son los reproductores de este tipo de violencias y con la ciudadanía para poder generar estos cambios culturales que tanto necesitamos como latinoamericanos y como promotores de estas democracias paritarias y sobre todo también del ejercicio de los derechos políticos para las mujeres, porque, como digo, los derechos políticos son derechos humanos. Es el ámbito natural donde se puede ejercer de manera igualitaria la participación en democracia y, por lo tanto, es importante poder fortalecer estos ámbitos. Con eso termino esta presentación, pero sí claramente plantear la necesidad y celebrar este espacio que ha planteado la Defensoría de Bolivia, felicitarlos nuevamente por el informe defensorial que ha sido también de intercambio entre todas las defensorías de la región en el ámbito, como les decía, del grupo de trabajo de observación electoral de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Así que muchas gracias y quedo atenta también a comentarios y preguntas. Muchas gracias, estimada Dolores. Antes de ir, bueno, ya estamos como que en la recta final de nuestro conversatorio. Es importante hacer dos aclaraciones. Con respecto a los registros que nos están pidiendo bastante, tanto en las redes sociales y también en nuestra página, en nuestra plataforma Zoom, pedirles por favor que anoten su nombre completo, aquellos que no se han registrado aún, y a partir de eso, bueno, ya vamos a hacerles llegar el certificado correspondiente.
Lo otro es con respecto a las respuestas, a las preguntas que nos están realizando. Hay algunas que ya se están respondiendo de manera directa. Son consultas de manera directa a la Defensoría del Pueblo con respecto a la atención de algunos casos en particular y sobre preguntas que nos hacían con respecto a las sentencias que hizo referencia también la doctora Sauma. Bueno, citarlas es la 2114/2013, que es la fundante, y la otra es la 7/2021S3. Son las dos sentencias también que es importante anotarlas y apuntarlas. A partir de esa aclaración, bueno, vamos a realizar de manera general las conclusiones. Y es importante tomar en cuenta que sí es necesario establecer un nuevo pacto social en igualdad entre hombres y mujeres, como un principio básico, fundante de la democracia. De manera textual se ha citado, y creo que es importante a partir de este aspecto también considerar que si bien la Defensoría del Pueblo tiene un informe defensorial que ha hecho un análisis con respecto al cumplimiento de la Ley 243 ligado a la vía administrativa y está generando en los gobiernos autónomos municipales actualmente la aprobación de reglamentos internos. Sí es importante esta incidencia que realiza la Defensoría del Pueblo, pero creemos también que es importante la democratización de los espacios públicos y privados y a partir de esto también garantizar el ejercicio de los derechos. Se ha hablado bastante de acoso y violencia política, se ha recordado inclusive con datos específicos cuántas sentencias tenemos y tenemos solamente 2 y ya son más de 10 años de la vigencia de la Ley 243. Se ha hablado con respecto a los acuerdos de gestión compartida. Y respecto a los acuerdos de gestión compartida, es importante hacer el apunte con respecto a los derechos políticos en pueblos indígenas, que por supuesto, a partir de estas 2 sentencias que se han citado, no puede vulnerar, por supuesto, el principio de paridad y alternancia durante también el tiempo el tiempo del mandato que se establece, en este caso a las autoridades mujeres electas. No nos olvidemos que hay un mandato también constitucional y hay un tiempo de duración. Entonces, hay que hacer notar eso. Lo otro es que, por supuesto, tenemos avances con respecto al Observatorio de Justicia y Género. Inclusive, bueno, se nos ha mostrado el video como tal, se nos ha mostrado cuál es el avance y qué específicamente el tema de indicadores y qué resultados podríamos tener con respecto al observatorio. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es importante, por supuesto, la aplicación del protocolo al momento de que los operadores de justicia obren o actúen en esta administración como tal. Es importante que no solamente conozcan el protocolo, sino que también apliquen el protocolo. Nos han hablado bastante de este protocolo como tal. Y al mismo tiempo es importante hacer una puntualización con respecto al principio de paridad y alternancia, que no se debe vulnerar sobre todo este principio y se debe considerar también. Yo no voy a utilizar el término de regular el tema de la gestión compartida. Sí se ha hablado bastante el término de reconocer esta gestión compartida y por supuesto que esta no vulnere los derechos políticos también establecidos a partir de las sentencias constitucionales también. Ya para ir finalizando, es importante citar lo que también se ha mencionado de manera textual. Hay avances normativos, por supuesto tenemos avances normativos, la ley es un avance normativo, la Constitución es un avance normativo, pero nos dicen que no es suficiente. Y a partir de esto nos plantean también una acción bastante concreta, que es el trabajo que se debe desarrollar a partir del órgano electoral plurinacional, porque este es el ente que tiene la competencia, y generar este proceso de incidencia, de difusión, con una particularidad, tomando en cuenta, por supuesto, el principio de interseccionalidad,
el principio de interculturalidad y la despatriarcalización. Entonces es importante hacer esta incidencia en los pueblos indígenas para que de alguna manera también se conozca esto y podamos en cierta medida revertir. El día de hoy, particularmente mi persona se ha reunido con una presidenta de una asociación de concejalas, donde lo primero que se nos ha planteado ha sido que ya la gestión 2023 se viene gestión compartida, es decir, ya va a existir alguna cierta presión a las autoridades concejalas electas, y que de manera articulada con la Defensoría del Pueblo podamos hacer esta incidencia también. Entonces, las puertas están abiertas de la Defensoría del Pueblo, esta es la Casa de los Derechos Humanos y por supuesto también vamos a brindar todo el apoyo necesario para evitar la vulneración de los derechos. De manera general, estas son las puntualizaciones que hemos podido apuntar y también es importante que nos puedan hacer seguimiento en nuestras redes sociales, porque vamos a tener un trabajo de incidencia directa con lo que es en el marco de esta gestión compartida como tal. La Defensoría del Pueblo está haciendo un informe defensorial que tiene una particularidad. Se ha abordado a casi la mayoría de las concejalas a nivel nacional en todo el país y por supuesto vamos a reflejar estos datos de gestión compartida, pero también hay que hacer esta incidencia y qué mejor manera de hacer esta incidencia también con todas las instancias que están convocadas o que tienen el mandato para hacer la difusión y hacer la incidencia como tal. Vamos a tocar las puertas del órgano electoral, tenemos un Ministerio de Justicia que es el ente rector en políticas públicas, normativa y por supuesto también es importante la coordinación con gobiernos autónomos departamentales, municipales. Entonces hay que generar sinergias a nivel nacional y hacer eco y fuerza para que no suceda e informar con respecto a los alcances de la gestión compartida. Quiero agradecer particularmente a nuestras panelistas y al defensor del pueblo, al doctor Pedro Calizaya, a la doctora Karen Gallardo, a la doctora Mónica Gabriela Sauma y a la doctora de Dolores Gandulfo. Muy agradecidos, sobre todo desde la Defensoría del Pueblo, les enviamos un saludo cordial y por razones de tiempo no vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, ya las estamos respondiendo de manera directa. Muy agradecido con cada una de ustedes y la Defensoría del Pueblo está abierta a coordinar y por supuesto a generar espacios de debate, de diálogo y sobre todo hablar con respecto a que no se vulneren los derechos de las mujeres y en este caso que no se vulnere el ligado a un acoso y violencia política también. Muchas gracias. Nos despedimos desde la Defensoría del Pueblo y saludamos agradecidos la participación en nuestra plataforma Zoom y también a los seguidores en las redes sociales. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.